días. Como así lo presentó, nosotros vamos a hablar sobre el análisis de las brechas de rendimiento de maíz en el sur de Marcos Juárez. Este trabajo lo hicimos junto con dos compañeros, como Alejo y Agustín, con dos ingenieros agrónomos como Sebastián Muñoz y Alejandro Lingua. El ingeniero agrónomo y profesor nuestro, Sergio Luque, y la licenciada en estadística, Belén Conde. Este trabajo se realizó en el marco del trabajo académico integrador para completar la currícula de ingeniero agrónomo en la Facultad de Ciencia Agropecuaria de la Universidad Nacional de Córdoba. Y bueno, para ir haciendo una introducción al trabajo, tenemos tres niveles distintos de rendimientos, en el cual, el rendimiento potencial está explicado por la temperatura y la radiación a lo largo del ciclo del cultivo, pero también sabemos que existen limitantes como es el agua, por lo tanto obtenemos lo que conocemos como rendimiento limitado por agua, y a su vez existen pérdidas por ahí, o mejor dicho, existen otras pérdidas que lo que nos termina dando es el rendimiento actual, que es lo que consigue el productor. Por lo tanto, esas diferencias en los niveles de rendimiento es lo que nosotros conocemos como brecha de rendimiento. Una de las causas de esa brecha de rendimiento es el nitrógeno. Consideramos que el nitrógeno porque es el que explica en gran parte de la producción de biomasa y por lo tanto el rendimiento del cultivo, y así que consideramos que se debería establecer de manera criteriosa lo que es el momento y dosis de aplicación del fertilizante, y eso a su vez en cada ambiente. En cuanto a la importancia de caracterizar las brechas, no solo pasa por poder incrementar el rendimiento, sino también por hacer un uso más eficiente de los recursos. En este marco se plantean los siguientes objetivos, que son determinar el rendimiento potencial del cultivo de maíz en el sur de Marcos Juárez, así como también del rendimiento real para un ambiente particular del sur de Marcos Juárez, y cuantificar las brechas de rendimiento, y además evaluar tanto dosis como momento de aplicación sobre la determinación de rendimiento y su impacto en la magnitud de las brechas. El ensayo se llevó a cabo a 15 kilómetros del sur de Marcos Juárez, en el campo de un productor, que está dividido en tres ambientes, considerados alto, medio y bajo. Estos ambientes fueron determinados por niveles históricos de rendimiento y a su vez por características propias del lote, como es de escurrimiento o sectores de anegamiento del lote. El ensayo en sí se realizó en el ambiente alto y medio, donde se llevó a cabo la siembra a fin de septiembre, el 30 de septiembre del 2020, donde se utilizó el híbrido de CAL 7210 y se utilizaron dos densidades de siembra, una para cada ambiente, como se ve ahí en la pantalla, de 83.000 plantas por hectárea para el ambiente alto y de 80.000 para el ambiente medio. A su vez, se fertilizó la siembra con tres dosis, por el lado del ambiente alto con 89, 74 y 64 kilos de nitrógeno por hectárea, mientras que para el ambiente medio de 86, 71 y 62. Lo que se hizo luego en B5 fue cruzar las parcelas con una refertilización nitrogenada con tres dosis, que en este caso fueron compartidas para los dos ambientes, de 0, 41 y 91 kilos de nitrógeno por hectárea. Volviendo a hablar un poco de lo que son los niveles de rendimiento evaluados, el rendimiento potencial lo estimamos a través del siguiente modelo que se ve en pantalla. Lo que es rendimiento limitado por agua lo consideramos como aquel que se obtuvo en el ambiente alto con la mayor dosis de fertilización. El rendimiento actual, los recientes rendimientos obtenidos por el productor, y esto nos permitió establecer las dos brechas de rendimiento. La brecha de rendimiento debido a la disponibilidad de agua, como la diferencia entre el rendimiento potencial y el rendimiento limitado por agua, y la brecha de rendimiento debido a las prácticas habituales de manejo, como la diferencia entre el rendimiento limitado por agua menos el rendimiento alcanzado por el productor. Algunos de los resultados obtenidos, en primer lugar, sobre la brecha de rendimiento debido a la disponibilidad de agua,
como recién expliqué, como la diferencia entre rendimiento potencial estimado, que fue de 25,3 toneladas por hectárea para la zona donde se llevó a cabo el ensayo, y el rendimiento limitado por agua, que se consideró un promedio de esas 3 dosis que se ven marcadas ahí porque no hubo diferencias significativas entre ellas. Eso nos arrojó un valor de aproximadamente 11 toneladas por hectárea, lo que representa un índice de limitación por agua de un 43%. En este gráfico, al igual que el anterior, vemos cómo se relaciona el rendimiento en comparación al porcentaje de nitrógeno aplicado. Ese porcentaje de nitrógeno se calculó para cada dosis en relación a la dosis que se requiere para poder alcanzar ese rendimiento potencial. Y en este gráfico, a su vez, se ven los dos ambientes, el azul para el ambiente alto y el rojo para el ambiente medio, donde vemos que para cada dosis hay un incremento en el rendimiento, pero si uno presta atención a la tasa de incremento, notamos que en el ambiente medio es mayor que en el ambiente alto. Ahí podemos ver ya la brecha de rendimiento debido a la práctica habitual de manejo, que para el ambiente alto llegaron a alcanzar un valor de 3,4 toneladas por hectárea, lo que representa un margen de mejora en el rendimiento de alrededor de un 30%. Mientras que para el ambiente medio, ese valor se incrementó y va desde 1 a prácticamente 6 toneladas por hectárea y representa un margen de incremento en el rendimiento de un 63%. Al analizar un poco lo que son las brechas, uno empieza a ver cómo funciona el cultivo y nosotros evaluamos también cómo se comportaron los componentes del rendimiento, y en estos gráficos podemos ver de que el rendimiento estuvo asociado fuertemente al número de grano, principalmente en el ambiente medio, en el gráfico que se encuentra abajo, donde explica aproximadamente el 80% del rendimiento. No así con el peso de grano, que no se asoció con el rendimiento, con este híbrido que utilizamos nosotros. Si bien en el ambiente medio se ve una leve tendencia, no se asoció con el rendimiento. Y para ir cerrando, algunas de las conclusiones que sacamos de este trabajo fue que las brechas de rendimiento que se obtuvieron para esta región indican que se pueden alcanzar mejores rendimientos logrados por el productor de alrededor del 60%, siempre y cuando se adecúen las prácticas de manejo en este cultivo de maíz. Además, las técnicas de manejo de nitrógeno, en función de la condición hídrica de cada ambiente, va a tener un mayor impacto en la mejora del rendimiento a medida que el ambiente sea más pobre, como lo estuvimos viendo en el trabajo, que en nuestro caso era el ambiente medio. La correcta caracterización del ambiente y la identificación de los factores más limitantes son aspectos fundamentales a tener en cuenta para la correcta adecuación de las prácticas que se llevan a cabo. Y además, por último, que la condición fisiológica del cultivo nos permite fijar un elevado número de grano, que permita fijar un elevado número de grano, va a permitir aumento en el rendimiento, pero cuando estas condiciones sean más restrictivas, lo que se debe hacer es prestar atención a la condición del cultivo durante el llenado de los granos. Bueno, esos son la gente que nombré anteriormente que hicimos el trabajo, y bueno, muchas gracias. Bueno,